Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El primer ministro francés lamenta el voto de Francia en la UNESCO sobre Jerusalén. Estados Unidos no confirma si asistirá a la conferencia ministerial sobre Israel-Palestina convocada por Francia. Uno de los yihadistas detenidos en Melilla intentaba captar soldados españoles musulmanes. Y cierran la salida de Gaza a Egipto horas después de abrir la frontera. Son las noticias de hoy y para comentarlas como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, como siempre, últimamente, Jorge y yo también les hablaremos de cultura. Eso será después. Empezamos hablando del primer ministro francés, Manuel Valls, que lamentó esta semana ante la Asamblea Nacional el voto de Francia en favor de una resolución de la UNESCO sobre Jerusalén, estimando que la misma tiene formulaciones desafortunadas y torpes que hubieran debido ser evitadas. La iniciativa de varios países árabes que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO adoptó el 14 de abril con el voto de Francia y España, entre otros, califica lugares santos judíos como el Muro Occidental o el Monte del Templo como sitios santos únicamente musulmanes. Ese texto fue condenado y calificado de absurdo por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Valls se expresó así: «Voy a reiterarlo ante ustedes con fuerza y convicción. Francia no negará en ningún caso ayer, hoy ni mañana la presencia y la historia judía en Jerusalén. Nuestra posición es clara y no varía. Es la defensa de la libertad de acceso y de culto en Jerusalén, ciudad símbolo de las tres grandes religiones monoteístas, ciudad que pertenece a todos los creyentes, sean estos judíos, cristianos o musulmanes». Sí, lo que pasa, Jordi, si Manuel Valls fuera el empleado de limpieza de la Asamblea Nacional y les dice lamento que hayáis votado, que se haya votado así en la UNESCO, pues lo entendería, pero él es el primer ministro. O sea, ¿qué es esto que se lamenta? ¿Por qué no se retracta? ¿Por qué no da órdenes al embajador en la UNESCO para retractarse? O por lo menos que presente su dimisión, porque alguien ahí ha metido la pata de forma tremenda. Y a continuación de esto, pues claro, es que está el tema, dice, nuestra posición es clara y no varía. No, la posición de Francia no es nada clara. Tiene dos caras, es como el rey Jano que tenían los romanos. Una cara de cara a la galería internacional, cuando está delante de los árabes empieza a temblarle las piernas y a pensar en que si se portan mal igual van a hacerles atentados terroristas, pero lo peor es que si se porta bien con ellos igual no van a hacer atentados terroristas, que ese es el gran error. Bueno, pues le tiemblan las piernas, le tiembla la boca y en UNESCO, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, en todas estas votas contra Israel, pero luego viene a hacerse el gran patriota en la Asamblea Nacional y decir, nosotros no abandonaremos, nosotros estamos con el pueblo de Israel, que esto, que lo otro. ¿Qué es esto? Solamente es superado en esa hipocresía por el gobierno español, que ha votado de igual manera en la UNESCO solo por una razón, porque Francia había votado así y porque aquí la política exterior, nadie sabe a qué se dedica cada uno y la diplomacia solamente consiste en tener buenos modales y no en generar una imagen de este país como debe ser. Pues ni siquiera ha salido aquí nadie para decir hemos metido la pata. Y eso que han habido protestas, y protestas muy fuertes desde todas las comunidades judías del mundo, de todas las embajadas de Israel en el mundo, porque esto es una ofensa directa a los judíos. Es decir, que el muro occidental, que el llamado Muro de los Lamentos es la plaza al-Bakr o al-Sakr o lo que digan, porque no existe, y porque nunca fue eso, y porque si fue eso, fue un momento en que la ciudad fue conquistada por los jordanos y eliminada de ella todo vestigio de sus verdaderas raíces, exactamente lo mismo que hicieron los romanos cuando conquistaron el reino de Judea, y tanto les tocaron las narices los judíos a los romanos que pusieron a ese pedazo de tierra un nombre inventado que nunca había tenido para los habitantes, que es Palestina, y a Jerusalén la llamaron Aelia Capitolina. Pues de la misma manera ahora está tratando de que lo que dice la historia pues nunca ha existido. Esto me recuerda mucho a las fotos de Stalin, que cuando tenía algún enemigo político era el precursor del Photoshop y desaparecía de todas las fotos.
Seguimos. Estados Unidos evitó confirmar si su secretario de Estado, John Kerry, asistirá a la conferencia ministerial que Francia acogerá el 30 de mayo para tratar de restablecer un diálogo entre israelíes y palestinos, una cita que ha sido rechazada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Kerry visitó este lunes París y aseguró a los periodistas que planeaba hablar con el ministro de Exteriores, Ariol, sobre la conferencia. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha aparcado una propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para condenar los asentamientos israelíes, precisamente con el objetivo de dejar el protagonismo a la propuesta francesa. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, trató en varias ocasiones de mediar entre israelíes y palestinos, pero tras el fracaso de 2014 de su último intento, el mandatario dio por perdido cualquier avance durante su presidencia en el proceso para crear un Estado palestino. Claro, lo que pasa es que con esta última frase no sabemos si Estados Unidos no va a participar en esa cumbre porque a Barack está chinado con el tema y dijo, yo lo intenté tantas veces y no lo conseguí, a ver si lo van a conseguir los franceses, que me parece un planteamiento bastante infantil y tonto, o porque realmente esto es una parafernalia que es un paripé tonto y para descerebrados, perdón la expresión, pero aquí se van a gastar millones de euros en una cumbre ministerial, en seguridad, en poner a todos los ministros a buen recaudo para hablar de algo que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Obligar a la gente a unos diálogos de paz bajo su control cuando la gente, una de las partes, no se quiere presentar a ese diálogo. Ese diálogo que está a la mano tendida, por ejemplo, del primer ministro israelí, desde hace mucho tiempo dice, reunión para negociar la paz con los palestinos sin condiciones, ya hoy. Llámeme, en 15 minutos estamos ahí, o en 15 minutos se vino usted para aquí, y se acabó, y empezamos a hablar. No, aquí es, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esto, mira, Barack Obama ya se va, ya tiró la toalla. Hollande no se va todavía, pero le falta poco y tiene que demostrar que él hace algo con el mundo. Pues esto es lo que va a intentar a demostrar la grandeza de Francia, que es capaz de organizar una cumbre no sé qué, pues es esto, el Festival de Cannes y la cumbre ministerial para la paz y después los Juegos Olímpicos y todo esto son expresiones del poderío de un país, pero en este caso no estamos hablando de expresar el poderío, estamos hablando de expresar la lógica. Muertes que se han prolongado durante 68 años desde que nació el Estado de Israel y que alguien tiene que resolver, pero no la va a resolver ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos. Ya aparte, Jordi, estamos justamente a las puertas del centenario del famoso tratado Sykes-Picot, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses, sin contar con nadie más, porque ¿para qué van a hablar con los que van a vivir en esos países? Trazaron los mapas de los países que iban a conformar el Oriente Medio después de la disolución del Imperio Otomano. Pues otra vez ellos van y se reúnen para decir cómo se va a rediseñar la zona de Israel, Palestina, etcétera, etcétera. ¿Pero quiénes son? No son nadie, no tienen derecho a ser nadie, porque entre otras cosas durante muchos años ustedes han bailado al son del compás de quien tenía el dinero, los petrodólares. Ahora que ya los dólares provenientes del petróleo no son tan abundantes porque hay otras técnicas de extracción y el petróleo ha bajado de precio, pues se ponen a bailar otra melodía para la cual no conocen ni la coreografía. Y lo que va a pasar es que se les van a trabar las piernas y se van a caer de bruces. Seguimos en España. Al menos uno de los 6 yihadistas de Melilla, en un caso del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, está acusado de captación de militares españoles musulmanes para lograr su salida de la milicia por ser considerada contraria a su fe. En el auto, el juez asegura que se habría constatado la labor del acusado en actividades relacionadas con la radicalización de jóvenes con interpretaciones extremistas y violentas de la religión, incluyendo contenidos antioccidentales y antidemocráticos, teniendo como meta la integración en un grupo armado que opera en alguna zona de conflicto, primordialmente en Mali.
El auto también recoge que dicho acusado habría pertenecido al ejército español y que luego se habría integrado en el supuesto grupo yihadista liderado por Mustafa al-Lal, pese a tener discrepancias y disputas con él. No obstante, el juez asegura que mantiene buenas relaciones con los otros 5 miembros del grupo, especialmente con Benaissa Lakhmouchi Baghdadi, a quien el Ministerio del Interior considera el primer español retornado de la yihad. Pues se han juntado lo mejor de cada casa. Pues tenemos al primer español retornado de la yihad, el comandante de un grupo terrorista y este que reclutaba. Pero ¿quién era este que reclutaba? Pues era alguien que era un soldado español. Y entonces, fíjate, porque de esto no habíamos hablado todavía. Ya no se habla de reclutar gente que a través de los vídeos, de YouTube, en las redes sociales, que esto que el otro, sino infiltrarse en los ejércitos, donde por cuestiones de progresía que ha costado mucho tiempo aceptar, pues muchos ejércitos europeos admiten en sus filas incluso a gente que profesan otra religión que no es la mayoritaria en el país, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en España hay muchísimos soldados, especialmente en la zona de Ceuta y Melilla y en el sur, que son de fe musulmana. Ahora, se supone que un soldado tiene una lealtad por sobre todas las cosas, que es con la bandera, con la patria. Y parece que alguien como este señor no piensa que esa lealtad es superior a la lealtad a la religión. Incluso considera que pertenecer a un ejército occidental va en contra de la fe musulmana. Si esto prende en alguien, es peligroso por 2 razones. Una, porque la gente que puede reclutar es gente con experiencia militar, con entrenamiento militar, que no solamente lo van a saber ellos, sino que se lo van a enseñar a otros. Y formarán grupos terroristas de formación militar. Pero también hay algo todavía más estremecedor, que es la posibilidad de que sigan con su vida de soldados, pero que su lealtad no sea hacia la bandera, sino hacia otro objetivo, que es un objetivo terrorista. Esto hasta ahora no se ha dado. Hemos vimos algún caso en Estados Unidos, un médico del ejército americano de origen jordano que salió y disparó en su base hace un par de años. ¿Fue un hecho aislado o no? Porque a veces yo creo que también en el tema hay mucho que se trata de encubrir. Y esperemos que sean hechos muy aislados, porque esto es lo más peligroso. O sea, tener gente de Daesh metida en el ejército de España, pero no será el único caso. Ejércitos españoles, europeos, de Occidente en general. Las autoridades de Egipto han cerrado en la tarde del miércoles el paso fronterizo de Rafah, que conecta el país con la Franja de Gaza, horas después de anunciar su apertura durante un espacio de 2 días. Tan solo habrían conseguido salir de Gaza a Egipto unas 443 personas. Se desconocen los motivos del cierre, únicamente para entrar en Egipto. En la otra dirección, el cruce permanece abierto. El gobierno egipcio había mantenido la frontera con Gaza cerrada desde que Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, fue expulsado de la presidencia del país. Egipto acusa a Hamás de apoyar a grupos terroristas en la península del Sinaí que actúan contra su gobierno. Sí, es sorprendente porque habían anunciado que iban a abrir los pasos fronterizos durante 2 días para que la gente pueda entrar y salir de Gaza, y todo el mundo se ha quedado un poco sorprendido porque han pasado en pocas horas y pasó una cantidad de gente, unas 400 y pico de personas, pasaron de Gaza a Egipto y ya cerraron la salida de Gaza. Sí que se puede entrar en Gaza. Yo no sé exactamente quién es el que quiere entrar en Gaza, más allá de los terroristas de Al-Qaeda, pero que estos, o de Daesh, que están en el Sinaí, pero no creo que quieran pasar por los controles policiales egipcios, seguramente. Pero salir de Egipto, quizás, pues las sospechas del presidente egipcio vayan en ese sentido y vea que dentro de lo que es la Franja de Gaza sí que hay elementos radicales que podrían unirse
al Daesh en el Sinaí, y igual no es que lo quieren cerrar del todo, pero sí hacer un control muchísimo más estricto, y dejaron paso a la gente que se ve que van para casos médicos o visitas familiares, ancianos, niños y mujeres, pero con los hombres y con otro tipo de casos, pues igual se lo están pensando mejor. Bueno, Jorge, pues aquí terminamos la información por esta semana. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y vamos a recordarles a los oyentes, bueno, nosotros emitimos desde Madrid, y dado que hay una fiesta madrileña, pues las noticias normales de actualidad volverán recién el miércoles, y también volveremos con el formato con Raquel en las secciones de cultura, que ahora vamos a seguir hablando. Pues aquí estamos ya con la sección cultural, todavía esperando a Raquel, Jorge, pero bueno. Bueno, ya la última, Jordi. No te desesperes. No. Y aparte nos quedan las noticias de los lunes. Eso es. La información diferente llegará el lunes, que en este caso durará lunes y martes. Pero como decíamos, esperando a Raquel, vamos con las noticias culturales. En este caso, Jorge, te voy a volver a hablar de jaquetía, ya que sale a la luz el diccionario del elemento hebreo en la jaquetía, del profesor Jacob Bentolila. Este libro fue publicado por la Universidad de Córdoba con el patrocinio del CSIC y, bueno, se presenta con todo rigor académico, por supuesto, elementos de la pronunciación, folclóricos y gramaticales de la jaquetía. La editorial de la Universidad de Córdoba, que se llama UCO Press, ha editado este libro. Recordamos, Diccionario del elemento hebreo en jaquetía, de Jacob Luis Bentolila, nacido en Tetuán en 1935, quien es catedrático emérito de hebreo de la Universidad Ben Gurión del Negev en Beersheba, y es también académico extranjero de la RAE y miembro de la Academia de la Lengua Hebrea desde el año 2004. Bentolila es hablante de jaquetía como lengua materna y también ha dedicado muchos trabajos a esta variedad y a las tradiciones orales sefardíes en el norte de África. Así que sin duda, si hay alguien que sabe no solamente de jaquetía, sino de los elementos hebreos, porque él es profesor y estudioso de la lengua hebrea ahí en la Universidad de Beersheba, pues justamente es Bentolila. Así que nuestra enhorabuena, que exista un libro de referencia así para cuando la gente quiera analizar, y seguiremos investigando en esta lengua que no es igual, que no tiene, digamos, el pozo cultural de otras variedades del judeo español, porque es una lengua mucho más callejera, mucho más alternativa que el ladino o judeo español de Oriente, pero sí que tiene muchísimos elementos muy interesantes. Pues sí, y aunque hablamos ahora de otro libro muy diferente, pero es una nota que nos han mandado desde la editorial Almozara, y presentan el último libro de César Vidal, La escalera de Jacob. Es el regreso de César Vidal tras 5 años sin publicar ninguna novela. En esta novela, como digo, La escalera de Jacob, Vidal desmonta tabúes sobre lo acontecido en el gueto de Varsovia. Se trata de una novela histórica, por supuesto, aporta nueva luz sobre ciertos aspectos en gran parte silenciados de lo acontecido durante la ocupación nazi en el interior del gueto de Varsovia en 1942. Por ejemplo, la colaboración de algunos judíos con los nazis para preservar su propia vida o simplemente para medrar. Hablamos de delincuentes de poca monta en su mayoría que se vieron de repente ante una oportunidad inesperada. También la realidad sobre el comportamiento de algunos cristianos en los campos de exterminio o el antisemitismo latente de la católica Polonia. La escalera de Jacob tiene como protagonista al propio Jacob, que es un niño judío que habita en las calles del gueto de Varsovia, donde fue confinado junto con su tío Menachem por los nazis, tras verse separado de sus padres y hermano en pleno conflicto en Europa. Para vencer las extremas penalidades, Jacob comercia y trapichea como puede con los más variados enseres y objetos. Contrabando que, a baja escala, pues constituye su medio de supervivencia. El pequeño Jacob tiene un peligroso y cruel enemigo, que es Daniel, uno de los policías judíos elegidos por los nazis para, digamos, controlar a la comunidad
caída en desgracia. También encontrará un valioso y providencial aliado, el doctor Korczak, un personaje que existió en la realidad, está inspirado en un personaje real. Janusz Korczak. Sí, un intelectual, hombre de buen corazón, dice aquí en la nota, que se convirtió en un benefactor de más de 200 niños y bueno, los acogió y los alimentó en una especie, digámoslo así, de orfanato. Bueno, recordar un poco la figura de César Vidal. Ha escrito varios libros que tienen el judaísmo como tema central. Bueno, pues es doctor en historia, en teología, en filosofía y doctor en derecho. Y bueno, como sabemos... también un periodista muy conocido. Exactamente, ha tenido programas en televisión, también en radio. Y bueno, pues este libro se suma a otros, como decimos, en los que también tiene el judaísmo como protagonista. El judío errante, por ejemplo, de 2008, Jesús el judío de 2010... en fin, por citar algunos títulos de César Vidal, que como vemos, junto a la editorial Almuzara, regresa a... Que por cierto, esto nos liga porque también esta editorial está en Córdoba, que es como que nos liga con la noticia anterior de que también se publicaba el otro libro en Córdoba, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, ahora nos vamos de Córdoba, incluso nos vamos de España para hablar de la presentación, el preestreno de la última película de Woody Allen. Casi no es noticia hablar de películas de Woody Allen, ¿verdad? Porque... menos que esté Woody Allen en Cannes. También es verdad. Yo creo que ha estado más veces allí que los propios gente que viven en Cannes. Sí, pues sí, además creo que es el único que ha preestrenado 4 películas allí. En la historia no ha habido otro igual. Bueno, pues le ha cogido gusto a Woody Allen, aparte de eso de producir películas que sabemos que desde hace unos años ya hace más de una al año, ¿eh? Tiene más, porque hay años que saca 2. Pues esta, la última, se llama Café Society, así la ha titulado, mitad en español, mitad en inglés. Y bueno, es una comedia melancólica basada en los años 30, un punto más luminosa de lo que es habitual, dicen los críticos. El protagonista es Jesse Eisenberg, este actor con cara de niño que muchos lo recordarán a lo mejor por la película sobre Facebook, la red social, ¿te acuerdas? Que hacía de Mark Zuckerberg. Sí. Pues este es el protagonista. Su papel se llama, bueno, interpreta a Bobby Dorfman, un joven judío que abandona su humilde hogar en Nueva York para buscar fortuna en Hollywood de los años 30, como digo. Su intención es pedirle trabajo a su tío Phil, interpretado por Stephen Carell, uno de los hombres con más poder de la industria. Allí se enamora de la secretaria de Phil, Bonnie, a quien en apariencia interesa poco todo ese mundo de mansiones, de ricachones de Hollywood. La atracción es mutua, pero su amante, es decir, el amante de la secretaria de su tío, está casado, ella tiene novio, digamos, está casado, y Bonnie aparece un día llorando en la habitación donde se aloja Bobby porque el hombre no quiere separarse de su esposa. Así que parece que la historia de los dos pues está a punto de hacerse realidad o no. Y ahí lo dejamos, para no contar más de la película. Elementos muy originales a tomar en cuenta de Woody Allen. Pasa en Nueva York en los años 30 y hay judíos. Eso es, o sea, como ves, no se sale mucho de su habitual línea, pero bueno, es otro estreno más. Como digo, dicen que es más optimista que las películas anteriores de Woody Allen. Yo no lo sé, porque hace mucho que no veo los estrenos nuevos de Woody Allen, me quedé en su época más clásica, vamos a decirlo así. Pero bueno, ya saben, a veces le sale una bien, a veces le sale una regular. No te preocupes, porque cuando vuelva Raquel seguro que va a contarnos más detalles, porque ella sigue pendiente de cada paso que da Woody Allen. Este fin de semana se estrena en Estados Unidos y el siguiente ya llega a España. Bueno, pues que siempre tarda un poquito. Imagino que hasta que no le hacen el doblaje y otras cosas, no llega. Hasta que el doblador de Woody Allen no tiene la agenda libre, ¿no? Más bien, sí. Así que nada, Jorge, con esto terminamos las noticias de esta semana. Bueno, nos escuchamos en las noticias de los lunes y luego ya volvemos a nuestro formato habitual. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.